Egunon, queridos patitos, vamos a hablar de la integración europea. Evidentemente es un asunto que vamos a dejar en su justa medida, sobre todo con una introducción hacia los procesos de integración. Los tratados de París de 1951, que entrará en vigor en 1952, dará lugar a la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrando carbón, hierro y productos derivados que se ponen en común. Tratado de Roma. Dos tratados de Roma. Entrarán en vigor en 1958, después de haber sido firmados en 1957. Dará lugar a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Euratom. Tratado AUE, el Acta Única Europea. Reforma los tratados anteriores firmados en 1986 y entrará en vigor en 1987. Tratado de Maastricht, 1992, entrará en vigor en 1993. El Tratado de la Unión Europea. Tratado de Ámsterdam, en 1997, que entrará en vigor en 1999. Concretamente en 1 de mayo. Tratado de Niza, en el año 2000, que entrará en vigor, bueno, pues un poquito después. El Tratado de Berlín, que nunca funcionó, de 2004. Y el Tratado de Lisboa, del año 2010, que ese sí entró en vigor, a pesar de los esfuerzos del señor Cameron por coaccionar a los checos y a los polacos. En 1957 serán Alemania Occidental, la RFA, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, lo que siguen siendo la Europa de los Seis y el Benelux incluido en ellos. El acta de adhesión firma en 1972 será la primera ampliación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, entrando en 1973 como miembros de pleno derecho, será la Europa de los Nueve. Estaba previsto Noruega, pero bueno, pues acaba por renunciar. El tercero firma en 1979, entrada en vigor en 1981 de Grecia, la Europa de los 10. Estaba previsto para antes, pero el golpe de los coroneles, la firma de la integración de Portugal y España es en 1985, con entrada en vigor efectivo el 1 de enero de 1986. La Europa de los 12, con bueno, es que cuando estaba Salazar en Portugal y cuando estaba Paquita la Culona en España, pues la respuesta era no, no podéis entrar en las comunidades europeas. La 4 y medio será en 1990 con la caída del muro de Berlín a la fusión de la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, incorporándose a todos los efectos a la fundación de la Comunidad Europea por también la República Federal de Alemania. La quinta será la firma en 1994 y entrada en vigor el 1 de enero de 1995 de Austria, Suecia y Finlandia, la Europa de los 15, y que ciertamente ahí iba a estar también Noruega, pero por segunda vez renunció en última hora a hacerlo. Ciertamente, a corto plazo, pues en 2004 fue la ampliación más grande, como es Polonia, Rumanía, República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Estonia, Chipre y Malta. Luego llegaron en 2007, llegaron Rumanía y Bulgaria. ¿Por qué lo he puesto aquí? Ah, porque estaba previsto que Rumanía entrara en 2004, pero no entró en 2004, sino en 2007, con Bulgaria. Ahí están los 12. Dije 12. Dije la de 2004 y 2007. Las junté. La de 2013 sería Croacia. El sistema internacional, actores, estructura. Evidentemente tenemos ahí el conflicto de incompatibilidad de intereses o cooperación de coordinación de intereses. El ámbito de este cuadro es importante para entender la posibilidad de la relación internacional en cuanto a la integración. Como es, ciertamente, en la parte de abajo, la guerra de máximo nivel de discordancia, conflicto de incompatibilidad de intereses, cooperación, coordinación de intereses, integración, nulo nivel de discordancia. La cesión de soberanía y las instituciones comunes estarían lindando con integración, nulo nivel de discordancia.
Por tanto, ciertamente hay que tener unos niveles de coordinación importantes para hacer una integración, como ha sido el proceso de integración europeo. Los elementos que lo componen, las relaciones o interacciones entre dichos elementos, los elementos y las relaciones conforman una totalidad. Esta totalidad muestra una cierta organización, actores, estructura, configuración del poder, red compleja de interacciones, proceso. La más usual es la cooperación, 70, 80, 90%. Hay diversos grados de integración. La antigua NAFTA, el acuerdo del norte entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue renovado en tiempos de Trump. El Mercosur tiene sus dificultades. El ASEAN tiene muchas más dificultades todavía. Integración política y económica. La integración económica involucra a dos o más economías, evidentemente, para crear un espacio económico de mayores dimensiones. Se realiza entre un grupo de estados, vecinos o próximos, integración regional, en varias etapas. Mecanismos diferenciales, pues aranceles o tarifa aduanera, barreras o no arancelarias, normas, requisitos, factores productivos limitados en su movimiento, trabajo y capital, políticas económicas propias, distinta moneda, política monetaria, normas fiscales, integración, la desaparición de algunas de estas características y las fases, pues zona de libre comercio, como era la EFTA, el NAFTA, libre circulación de mercancías, se abolen la abolición de barreras aduaneras internas. Zona aduanera, área de libre comercio, arancelario, aduanera, variación, términos. Zollverein, en el siglo XIX, antes de la existencia de Alemania. Mercosur, la Comunidad Económica Europea hasta 1968. Mercado Común, la Unión Europea a 1992, diciembre 31. Libertad de circulación de mercancías, libre circulación de capital, de trabajadores, servicios. Las 4 libertades de circulación. Mercado único o mercado interior. La Unión Económica y Monetaria. Armonización económica. Convergencia monetaria. Creación de instituciones monetarias, el Banco Central Europeo, posibilidad de instaurar una moneda común, el euro, un alto grado de cesión de soberanía estatal, la unión total, integración política, la UEM, la unión política, política exterior, seguridad, defensa, Mr. Pesk. Proceso histórico de la construcción europea, la palabra y la idea de Europa, evolución, denominación mítica, zona geográfica del mundo, realidad política y cultural. En la antigüedad greco-romana, en la mitología griega, Europe era princesa fenicia raptada y llevada como el cuadro típico del rapto de Europa. También era una de las 3000 Oceánides. De esta mitología, dimensión geográfica, designa Grecia continental, conjunto de Grecia, del norte y del oeste, uno de los continentes diferentes de Asia y Libia, hoy conocida como África. En el medievo se mantiene el sentido geográfico. En la Edad Media coincide con el área del cristianismo. Diversidad de pueblos ligados por la religión cristiana. Un enfoque frente a lo pagano. Matizaciones. También en Europa hay otras religiones. El Islam. También en África o en Asia hay cristianos. Cisma, católicos romanos, cristianismo occidental y greco-bizantinos, el culto ortodoxo en el siglo XI. Va desapareciendo la vinculación Europa-cristianismo. Carlomagno, la batalla de Orleaga, Roncesvalles, ciertas connotaciones políticas no consolidadas. Coronado como rey de Europa. Recordemos Roncesvalles. Edad moderna, entidad histórico-cultural y política. Desde el siglo XVI sigue el concepto geográfico, conjunto de pueblos y estados. Aparece el Estado moderno que contribuye a consolidar la conciencia europea. Congreso de Westfalia, 1644-1648. Sistema de Estados Europeos. Congreso de Viena, 1814-1815. El Concierto Europeo. Desde el siglo XVII es frecuente el uso de las palabras Europa y europeos. Surge el europeísmo. Una serie de filósofos, teólogos, políticos, elaboran proyectos europeos dirigidos a evitar las guerras, establecer un equilibrio de poder, asegurar la paz entre los europeos. Comenio, Pen, Saint-Pierre, Rousseau,
Kant, Saint-Simon, pero no tiene efectos prácticos. Serán ideas que preservarán la posteridad. El europeísmo pasa de ser defendido aisladamente por personalidades en el siglo XVII, XVIII, a ser propuesto por movimientos amplios y organizaciones ya en el siglo XX. El europeísmo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, importantes cambios en Europa internacionalmente. Ciertamente el reinado histórico pues cambiará. En el siglo XIX, 1789, el largo siglo XIX hasta 1914 y el corto siglo XX, de 1914 a 1991. Importantes cambios y creación de la Sociedad de Naciones en Ginebra, con sede. En 1917 tendremos la Revolución Soviética, el Imperio Zarista, la URSS. La consolidación del europeísmo aparece en propuestas de élites políticas e intelectuales. Movimiento pan-europeísta, años 20. Proyecto de Unión Europea, 1929-1930. Modelo pan-europeísta. Destacan a Ricardo Coudenhove-Kalergi. Coudenhove-Kalergi viviría entre 1894 y 1972. En su libro Pan-Europa, de 1923, repasa las divisiones de Europa y las guerras, indica el fin del dominio europeo del mundo y subraya la aparición de nuevas potencias mundiales. Propone una unión política permanente de los estados europeos en un paso hacia una unidad mundial. Sugiere una serie de pasos: conferencia Pan-Europa, elaboración firme de un tratado, creación de una zona aduanera y 2 asambleas, una popular de los ciudadanos y otra federal de los gobiernos, los Estados Unidos de Europa. Movimiento Unión Pan-Europa, revista Pan-Europa, surgida en 1924, Manifiesto Pan-Europeo, 1924, ante la situación de disputas y conflictos, respuesta, acción conjunta, política y económica. Estas ideas y propuestas se expanden y se debaten, aparecen diversas obras. Gaston-Riou, Europa, ma patrie, París, 1928, El Conde Sforza, Les États-Unis de l'Europe, y Edouard Herriot, Europa, de París, 1930. Proyecto de Unión Europea. Iniciativa de Aristide Briand, ministro de Exteriores, propuesta europeísta de mayor relevancia política hasta entonces. Discurso de Aristide Briand en la Sociedad de Naciones en 1929, en Ginebra. Memorándum Briand, en 1930. Propuesta del gobierno francés a otros gobiernos europeos, de corte político. Unión Federal Europea. Una asociación con conferencia con todos los estados y comité político ejecutivo. Eso sí, había un pequeño problema. Como era que en Italia estaba Mussolini, dentro de poco estaría Franco en España, Salazar en Portugal, Hitler en Alemania, no era el mejor de los momentos para una Unión Europea. Se produce el rearme, casi todos, hay guerras civiles, hay pulsos de Hitler en Renania, en Austria, los Sudetes, en Chequia, es decir, en lo que luego sería Moravia, en Bohemia y Moravia. Llega demasiado tarde, no obstante, en los años 30 habrá expansión de las ideas europeístas y auge del federalismo. El movimiento europeísta. Durante la Segunda Guerra Mundial habrá manifiestos. Resurgirá el movimiento europeísta. Experiencia de las guerras. Situación catastrófica de Europa. Propuestas para la posguerra. Ideales de los grupos de resistencia. Conexión de gobiernos europeos en el exilio en Londres y para la resistencia. Piensan en retomar los valores europeístas. Está el manifiesto de Bentetone, de 1943, de políticos e intelectuales italianos. Manifiesto de las resistencias europeas de 1944, elaborado por delegados de los grupos resistentes reunidos en Ginebra, checoslovacos, daneses, franceses, italianos, noruegos, neerlandeses, polacos, yugoslavos, incluso grupos de Alemania. Ideológicamente muy plural y un texto muy elaborado. Los grupos clandestinos, tras la guerra, dirigentes políticos, superación del dogma de soberanía absoluta de los estados, propuesta de unión federal, respuesta a los problemas de las guerras, el tema alemán, minorías, disputas fronterizas,
recuperación económica, propuestas en el plano político, gobierno europeo, militar, defensa, ejército europeo, judicial, un tribunal, movimiento europeísta y federalista del 45 al 50. En la segunda mitad de los 40 habrá coordinación de los grupos europeístas, conferencia en La Haya en mayo de 1948, donde estuvo el Lehendakari Aguirre. Crean organizaciones internacionales, grupos europeístas, de carácter privado, Movimiento Europa Unida, Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa, socialdemócrata o socialista, Liga Europea de Cooperación Económica, Unión Europea de Federalistas, federalistas reales, nuevos equipos internacionales, la NEI, Democracia Cristiana, fundada por el Partido Nacionalista Vasco, congresos, encuentros y seminarios. Hay diferencias de puntos de vista. Dos grandes tendencias: federalismo integral, proceso de unificación muy abierto. Desde abajo, Asamblea Constituyente, prevé la autoridad supranacional, integración económica y política, y perspectiva de una Europa federal, o funcionalista, proceso gradual, por etapas, integración por sectores económicos, autoridad supranacional limitada y base del proceso, los estados. Integración europea será por funcionalismo. Conferencia de La Haya, Congreso de Europa. Diciembre de 1947. Comité promotor de grupos europeístas. El congreso será entre el 8 y el 10 de mayo de 1948. Asisten 800 personalidades políticas de diversas tendencias. A título individual, formalmente, informalmente, con respaldo, también habrá delegaciones de dictaduras y, por supuesto, desde el ámbito del territorio vasco habrá José Antonio Aguirre, Indalecio Prieto, Salvador de Madariaga. Resolución de la Comisión Política. En el plano privado se crea el Movimiento Europeo, organización privada, octubre de 1948, coordinadora de grupos europeístas y federalistas. Y en el plano público se creará el Consejo de Europa en mayo de 1949, de cooperación paneuropea. Organizaciones de cooperación que se crean: el Consejo de Europa, Londres, mayo 1949, planteamiento genérico, cooperación europea, formado por 10 países, ampliado paulatinamente, actualmente casi todos los países europeos. Foro de debates, consultas, elabora convenios, derechos humanos, prevención de la tortura, protección de las minorías, estructura de organización internacional clásica, como la OEA, los estados africanos, la OEA entendido como la Estados americanos, estaba en la OEA, Estados americanos, la ONU, la OUA, Organización de la Unidad Africana, que luego siguió siendo de la Unidad Africana, la Unión Africana, se convirtió en algo distinto. La Liga Árabe, la organización de ciertamente, el Benelux entra en vigor en 1948, integración. Pensada y elaborada en 1944 en Londres, es una organización para la integración económica. Miembros: B de Bélgica, NE de Netherlands, Lux, Luxemburgo. Acuerdo en el exilio en Londres en 1944, en vigor en 1948. El plan era la unión aduanera para luego una unión económica. Los tres fundadores de la Comunidad Europea, única con rasgos de integración entre 1945 y 1951. La OECE, hoy OCDE, Organización Europea de Cooperación Económica, cooperación, institución clásica, 1948. El origen es el Plan de Reconstrucción Europeo, European Recovery Plan, el Plan Marshall. Ayuda condicional de los Estados Unidos a países europeos, reconstrucción económica y fomento del comercio. Para coordinar la ayuda se crea la OECE, esa Organización Europea de Cooperación Económica, que hoy es la OCDE. El Tratado de Bruselas, 1948, Organizaciones de Cooperación Militar y Asistencia Mutua. El Tratado de Dunkerque, de 1947, entre el Reino Unido y Francia. El Tratado de Bruselas, de 1948, entre el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Tratado modificado en 1945, no, en 1954. El Protocolo de París, ampliado a Italia y la República Federal de Alemania, que constituye la Unión Europea Occidental, la UEO, Organización Internacional Especializada en Cooperación Militar y Defensiva, papel secundario. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, North Atlantic Treatment Organization, 1949, bloque militar de Occidente en el conflicto glacial este-oeste, compuesto por 12 estados, Canadá y Estados Unidos, y 10 estados europeos, que será ampliada progresivamente, por ejemplo, a 19 estados a comienzos del siglo XXI.
dicen que está caudillada por los Estados Unidos y ciertamente luego tendremos otras organizaciones como el CAME, Consejo de Asistencia Mutua Económica, o Comecon, 1949, la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Albania, pero también con Mongolia y Cuba como miembros externos y Corea del Norte y Yugoslavia como observadores. Cooperación económica, comercial, Pacto de Varsovia, 1954, bloque militar de los países socialistas, liderados por la URSS, respuesta a la entrada de la RFA en la OTAN en 1954. El Tratado de París y creación de la CECA, 1951. Principios de los años 50, el Plan Schuman, el debate en torno a Alemania, el Tratado de París y la creación de la CECA. Plan Schuman, el 9 de mayo de 1950, que es el Día de Europa. El proyecto está elaborado por Jean Monnet y propuesto por Robert Schuman, ministro de Exteriores francés. El objetivo, crear un mercado único para el carbón y el acero. Mayor productividad, aumento de la exportación y control de precios. Inicio de la integración con una estrategia funcionalista. Por sector económico, el de AUlla, el de hierro, paso a paso, superar la clásica organización internacional. Establece alta autoridad común supranacional. La cuestión alemana. Alemania es un estado clave en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, debate sobre el futuro de Alemania. Reino Unido, Francia, Estados Unidos, URSS. Control aliado de Alemania, 4 zonas de ocupación. Opinión de los Estados Unidos, rehabilitación de Alemania, este-oeste. Crisis de Berlín, 1948-49. División RFA, República Federal Alemana, mayo 1940. RDA, República Democrática Alemana, octubre 1949. De mayo del 49, la RFA, mayo a octubre del 49, la República Democrática Alemana. La República Federal Alemana incorpora las organizaciones europeas occidentales, el Consejo de Europa en 1951, la OTAN en 1954 y la UEO el mismo año, en 1954. La República Federal Alemana también participa en el inicio de la integración europea, forma de controlar la República Federal Alemana. Mecanismo, acertar las economías francesas y alemana y en torno a un sector económico estratégico, como es el carbón y el acero. Doble objetivo, económico, iniciar la integración, y político, fin del antagonismo entre Francia y Alemania. Tratado de París, 1951, que entrará en vigor en 1952, aceptación del Plan Schuman, Tratado de París, 18 de abril de 1951 la firma, y el 23 de julio de 1952 entrará en vigor, suscrito por Italia, Francia, República Federal Alemana, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Funda la CECA, inicio de la integración, con orientación funcionalista. Por primera vez, cesión de soberanía limitada, perspectiva de futuro, llegar a un mercado común, instituciones comunes, cierto carácter supranacional. Existe la alta autoridad, órgano de gobierno ejecutivo con 9 miembros independientes por 6 años, gestión de la producción CECA. Consejo de Ministros, representantes de los estados, coordinación interestatal. Había asamblea parlamentaria, representantes de parlamentos estatales, cierto control a la alta autoridad, sin facultad legislativa. Tribunal de Justicia, aplicación del tratado y solución de conflictos. La evaluación histórica es que es un primer avance, aunque muy limitado, fase de lanzamiento y experimentación, dice Fulvio Atiná. Proyectos de la Comunidad Europea de Defensa y Comunidad Política Europea. Son dos proyectos complementarios, la CED y la CPE. Fracasan porque la discusión radica en la soberanía de los estados. La CED, la Comunidad Europea de Defensa, era un plan de René Pleven, primer ministro francés, octubre de 1950. Crear un ejército europeo, con unidades alemanas, en un marco atlántico de control europeo, dirigido por una autoridad política europea. Gran acogida inicial. El Tratado de París, mayo de 1952, los 6 países comunitarios. Pero hubo problemas de ratificación, porque había gente que era contraria al rearme alemán. Eran contrarios a ceder competencias estatales en materia militar. Consideraban suficiente ya el marco de la OTAN. Y había un debate en Francia, 1953-54, en donde su asamblea decide no pronunciarse. ¿Quién estaba en contra? El Partido Comunista y el general de Gaulle y los gaullistas. A favor estaba el MRP. Los demás estaban un poco divididos.
Consecuencia, fracasó el plan de la CED, había una ampliación de la UEO a la República Federal y a Italia, y el ingreso de la República Federal en la OTAN. Sucedió, ciertamente, a causa de la situación de Francia respecto a Dien Bien Phu, que fue en 1954, y tuvo bastante que ver. Y la forma de pensamiento respecto a la necesidad de que si había una comunidad europea de defensa, para dar órdenes a ese mando conjunto de militares europeos, había que situar una comunidad política europea, es decir, una autoridad unificada del poder. Y la comunidad política europea, propuesta por De Gasperi, había de elaborar una constitución europea con competencias en asuntos exteriores. Gradualmente la comunidad política europea absorbería a la CECA y a la Comunidad Europea de Defensa. Al fracasar el proyecto de Comunidad Europea de Defensa, se abandona el proyecto de Comunidad Política Europea. Tratado de Roma, creación de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de... Bueno, el asunto está que en la modalidad, en los años 50, la marcha de la CECA, de julio del 52, pero el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea de 1954 habla de relanzar la integración y crear la CEE y la CEEA, que yo conozco más por Euratom, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Relanzar la integración, conferencia de Messina, en junio de 1955, reunión de los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios, el informe de Henry Spaak, elaborado por un comité intergubernamental de expertos presidido por Paul Henry Spaak, ministro de Asuntos Exteriores belga, que luego tendrá su importancia en diversas instituciones internacionales. Presentado en Venecia en abril de 1956, será la base de las negociaciones para los Tratados de Roma. Tratados de Roma, 1957-58. Tratados de Roma firma el 25 de marzo de 1957, en vigor el 1 de enero de 1958. Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y Tratado constitutivo de la Euratom, suscrito por 6 países: Bélgica, Italia, Países Bajos, República Federal Alemana, Luxemburgo, Francia. Fundación de la Comunidad Económica Europea. Con la CEE se comunitarizan los bienes agrícolas e industriales. Abolición por etapas de los impuestos a las mercancías. Tarifa aduanera común hacia el exterior. Elaboración de legislación comunitaria. Instauración de políticas comunes, agrícola, comercial. El principio será la PAC, la Política Agraria Común, impulsada por Francia. Nuevas instituciones. Comisión Europea, Comité Económico y Social, el CES, Banco Europeo de Inversiones, creación del Fondo Social Europeo, fondo comunitario dedicado a programas contra el paro y el desempleo, fundación del Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica. La CECA tenía alta autoridad, Consejo de Ministros, la CEE tenía Comisión, Consejo de Ministros, el Euratom tenía Comisión y Consejo de Ministros, y había una Asamblea Parlamentaria Común y un Tribunal de Justicia Común, pero valga la circunstancia de que en puridad había 3 comisiones y 3 consejos de ministros distintos. 3 tratados fundacionales: París, Roma y Roma, el de la CECA, el de la CE y el de Euratom, Comunidades Europeas o Comunidad Europea. El proceso de integración es básicamente económico. El objetivo es llegar a establecer un mercado común. Se abre una fase de apertura supranacional, pero limitado por la estrategia funcionalista. Los tratados de Roma son una etapa del proceso de construcción europea. Creación de el AELC, European Free Trade Association, la EFTA. Posición británica ante los tratados de Roma. Invitado a negociar. El Reino Unido fue invitado a negociar en Messina en 1955, pero prefirió proponer en febrero de 1957 una zona de libre cambio entre los países europeos occidentales. El objetivo: libre comercio solo para el sector industrial y una unión aduanera muy reducida, con objetivo a medio-largo plazo. Los 6 no aceptaron la propuesta del Reino Unido y firmaron los tratados de Roma. Al no entrar en las comunidades europeas, el Reino Unido potencia la creación y funda la EFTA-ALC. Acordada en Estocolmo, firmarse
en julio de 1959 y entra en vigor en mayo de 1960. Serán 7 los países que participen: el Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Portugal, Austria, y será ampliado posteriormente a Finlandia, Islandia y Liechtenstein. De estos países, de los 7 fundadores, Reino Unido acabará en la Unión Europea, luego saldrá. Suecia a la Unión Europea, Dinamarca a la Unión Europea, Portugal a la Unión Europea, Austria a la Unión Europea, Finlandia a la Unión Europea, y luego habrá procesos de acercamiento con el espacio económico europeo, con la EFTA, incluso con la posibilidad de que Islandia en 2013 estuvo bastante cerca, muy cerca de entrar en la Unión Europea, y Noruega, que lo ha intentado 2 veces y al final se han retirado, pero siempre es la posibilidad. Hoy lo forman Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Evolución de la integración. Años 60 y 70. En los 60 se firman los acuerdos internacionales, acuerdos con terceros países, acuerdos comerciales, acuerdos de asociación. Primer acuerdo de asociación con Grecia en 1961. Acuerdos comerciales con países mediterráneos. Acuerdos de Yaoundé de 1963 con países africanos, antiguas colonias. Tenemos ahí la política agraria común que se produce en marcha en 1961, principal política comunitaria dirigida a la libre circulación de productos agrícolas y a organizar y financiar los aspectos productivos y comerciales. Es fusión de instituciones. Se decide en 1965 y entra en vigor en julio de 1967. Así las comunidades tendrán una sola comisión, un consejo de ministros, una asamblea parlamentaria y un tribunal de justicia. La Unión Aduanera, en julio de 1968, un año y medio antes de lo previsto. Supone culminar la abolición de derechos de aduanas internos y crea la tarifa arancelaria exterior común. La crisis de los mediados de los 60, pues tiene 2 problemas: la toma de decisiones en el Consejo, negociaciones agrícolas, la crisis de la Siria vacía, probablemente la crisis más grave que haya podido sufrir las comunidades europeas, cuando Francia decide no acudir al Consejo de Ministros de junio de 1965 a enero de 1966. Acuerdo de Luxemburgo. El 29 de enero de 1966 se acepta el voto mayoritario y se acepta el derecho de bloqueo. Se instaura en juego intereses fundamentales de uno o más miembros. El Consejo deberá llegar a una solución unánime. Hay un proyecto de unión económica y monetaria que fracasó y de unión política. Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de La Haya en diciembre de 1969. Fines de los años 60, intentar un nuevo impulso, debate entre consolidación y profundización y ampliación, cosa que se dará a partir de ahí reiteradamente y de manera recurrente. La decisión será elaborar nuevos proyectos, una unión económica, una unión política, informes, octubre de 1970, y una primera ampliación. Informe Werner, primer ministro de Luxemburgo, la unión económica y monetaria. Una UEM en 10 años y por etapas. Principales decisiones económicas tomadas en el ámbito comunitario. Adopción de moneda común. Estamos hablando de algo de larga duración. Ya en esta etapa, en este informe de octubre de 1970, hablamos de decisiones económicas de adopción de moneda única, bien acogido entonces, y no se materializa por la crisis del sistema monetario internacional que destruyó en 1971 la convertibilidad dólar-oro y la crisis energética de 1973, por lo tanto se postergará, pero acabará por hacerse, como por ejemplo en el año 1979 con la creación del mecanismo para la creación del ECU, el sistema monetario europeo. Informe d'Avignon, funcionario del Ministerio de Exteriores belga. Propone incrementar la cooperación política y armonizar las políticas existentes. En los años 70, la primera ampliación comunitaria. En los años 60, solicitudes del Reino Unido, que será vetado por Francia hasta que el señor de Gaulle muera. 1969. Desbloqueo. En abril, de Gaulle es sustituido por Pompidou. De Gaulle moriría en 1970.
En diciembre se produce la Cumbre de La Haya y negociarán Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega. La primera ampliación, firmada la adhesión en enero de 1972 y en vigor en enero de 1973. Noruega, el referéndum da negativo. Europa de los 6, Europa de los 9, potencia, población, comercio exterior. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética aparecen las comunidades europeas. Regularización, cumbres comunitarias, Consejo Europeo, reuniones, sin estatus, informales, importancia política, formalización del AUE, reconocimiento jurídico, el TUE, incorporación como institución, desde 1974 se realiza periódicamente, informe Tindemans, primer ministro belga, combinación de propuestas pragmáticas más visión federalista, plantea avances en todo. El convenio de Lomé en 1975, el primer convenio de Lomé, el CE con países ACP, África, Caribe, Pacífico. Incluye a antiguas colonias, inicialmente 56. Consiste en ventajas comerciales, ayuda al desarrollo, Fondo Europeo al Desarrollo. Será renegociado y renovado progresivamente. Creación del FEDER en 1975. Problema de las desigualdades en Europa, entre estados, entre regiones, en clases sociales. Fondo Europeo de Desarrollo Regional es uno de los fondos estructurales y de cohesión. Financiar regiones atrasadas, infraestructuras, educación, sanidad y más temas. Sí. Sistema monetario europeo, el que decía que tuvo el ECU como elemento central antes del euro, entre 1978 y 1979, para estabilizar los mercados monetarios después de la flotabilidad designada en Jamaica, en la reunión del FMI de 1974. El SME, el Sistema Monetario Europeo, el mecanismo de compromiso voluntario para mantener la paridad de las monedas y facilitar así la cooperación monetaria entre los países. Entre sus medidas, el ECU, el European Currency Unit, cesta de monedas formada por una proporción de cada moneda según la economía de cada país, sistema de cambios fijos, que servirá ciertamente para garantizar y estabilizar los elementos comerciales de las empresas, de los estados, de los particulares, para evitar la libre fluctuación y saltos salvajes en los intercambios monetarios y de productos. Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo serán en junio de 1979. Se demandaban elecciones directas. En junio de 1979 habrá elecciones por sufragio universal, pese a los poderes limitados del Parlamento Europeo. Fue un paso notable, mayor legitimidad para el Parlamento Europeo y mayor protagonismo de los europarlamentarios, que existían antes, pero ahora serán elegidos directamente y con su primera presidenta, Simone Veil. Segunda y tercera ampliación. La segunda entrada de Grecia. Tratado de Asociación 1961. Dictadura de los coroneles 1967-1974. Las negociaciones empezarían en 1976. La segunda ampliación será, por tanto, firmada la adhesión en 1979 y ratificada para entrar en vigor el 1 de enero de 1981. La Europa de los 9 pasa al 10. La tercera, entrada de Portugal y España. Informe Birkelbach, condiciones políticas democráticas. Portugal, antiguo miembro de la EFTA, caída de la dictadura en 1974, la revolución de los claveles de abril de ese año. España, la primera solicitud será de 1962. Habrá un acuerdo comercial de 1970, el gobierno de Suárez solicita la entrada, habrá negociadores desde 1979 y acabadas por Felipe González. Por lo tanto, la tercera ampliación será la firma de adhesión en 1985 y entrará en vigor el 1 de enero de 1986. Y ya tenemos de la Europa de los 10, la Europa de los 12. Extensión de la Comunidad Europea al sur y duplicación del número de miembros de 6 a 12 en el marco de la historia de la comunidad. En los años 80, de la AUE al mercado interior, de 1982 a 1993. Iniciativas parlamentarias e intergubernamentales para la reforma. Iniciativa del Parlamento Europeo. Desde 1979, el Parlamento Europeo es motor de la reforma. El grupo de diputados, que se reunían en un club, por eso se llamaba el Club del Cocodrilo, propone cambios sustanciales. Un coordinador principal, Altiero Spinelli, del Partido Comunista Italiano,
En 1981 se crea la Comisión Institucional del Parlamento Europeo. En 1984 el Parlamento Europeo aprueba el proyecto de Tratado de la Unión Europea. Objetivo: transformar las comunidades europeas en Unión Europea. Delimitar competencias, Unión Europea Estados, cambios institucionales, mejora de mecanismos en la toma de decisiones, iniciativas intergubernamentales. Previamente, los gobiernos debaten en el Consejo Europeo. Encarga un informe del Comité para las Cuestiones Institucionales. Estudia propuestas del Parlamento Europeo, el Comité DUTS. Informe del Comité para la Europa de los Ciudadanos. Estudia cómo legitimar la Unión Europea mediante su democratización. El informe Adonino. Elaborados en 1985, textos bases para la reforma. Consejo Europeo de Milán, de junio de 1985. Convocar una CIG, Conferencia Intergubernamental. Elabora la AUE, el Acta de Unión Europea. Firmada en febrero de 1986. Aprobar el Libro Blanco para consecución del mercado interior, el Acta Única Europea, el AUE. Primera gran reforma en profundidad desde los Tratados de Roma. Será firmado en febrero de 1986 y entrará en vigor el 1 de julio de 1987. El objetivo era preparar a las comunidades europeas para el mercado único o interior. Los logros: reforma de los tratados de las comunidades europeas en varios aspectos. Formalizar la cooperación política europea. Y ambos aspectos en un mismo texto. Acta única. Crítica: no se recogen la mayoría de las peticiones del Parlamento Europeo. Principales reformas. La política: formalizará la cooperación política europea. Antes, eran informalmente. Ahora hay base jurídica y mecanismos de coordinación de las políticas exteriores. Instituciones: reconocimiento jurídico del Consejo Europeo, Parlamento Europeo, mayores capacidades, dictamen conforme, autorización para adhesiones, tratados, procedimiento de cooperación. Interviene en la legislación comunitaria. Sus enmiendas son reexaminadas por el Consejo, que las adoptará por mayoría o rechazará por unanimidad. Consejo de Ministros: sigue habiendo la unanimidad, pero se usa la mayoría cualificada. Económicos y sociales: políticas comunitarias, mercado interior, política sectorial, social, medio ambiente, I+D, mayor coordinación de los fondos estructurales, consecución del mercado interior. El mercado interior o mercado único, fase de culminación del mercado común. En los tratados de Roma, el mercado común se fija como meta. Es el libre circulación de mercancías, trabajadores, capital y servicios, más armonización de las políticas económicas. El Consejo Europeo de Milán establece el libro blanco para la consecución del mercado interior, identifica las barreras físicas, técnicas y fiscales existentes. Se sugieren más de 200 propuestas y medidas para eliminar los obstáculos. Se propone un calendario a concluir el 31 de diciembre de 1992. La entrada en vigor del AUE, el avance de la instauración del mercado interior, posibilitan otros retos. Iniciar la UEM, la Unión Económica y Monetaria. Se inicia paralelamente a la consecución del mercado interior el proceso de la Unión Económica y Monetaria. Inicio de la UEM, Unión Económica y Monetaria. Fines de los 80 se reforma un antiguo proyecto y además se prepara la siguiente etapa para el proceso integrador. Antecedentes: informe Werner de 1970, no materializado. Sistema Monetario Europeo, el SME, sí materializado desde 1979. Ahí tenemos el plan Delors, el entonces presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1994. El plan de la UEM será encargado en 1988 para su aprobación en 1989, salvo el Reino Unido. Líneas principales: convergencia de objetivos económicos, progresiva coordinación de políticas económicas y monetarias, culminación del mercado único, creación de nuevas instituciones monetarias y moneda comunitaria como posibilidad. En ese momento solo como posibilidad. Primera etapa sería de julio del 90 a diciembre del 93, la segunda etapa de enero del 94 a diciembre del 98 y la tercera etapa desde enero del 99. Consolidación de la Unión Europea, tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza, tratado de TUE,
principios de 1990 está en marcha la consecución del mercado interior, la primera fase de la UEM, la Unión Económica y Monetaria, en un contexto internacional de cambios, y se decide una nueva reforma. En diciembre de 1990 se convocan una conferencia intergubernamental para el UEM y una conferencia intergubernamental para la Unión Política. En enero de 1991 hay dos conferencias intergubernamentales paralelas. Será firmado en febrero de 1992 para ser ratificado, pero Dinamarca dirá que no en junio de 1992. Eso sí, en mayo de 1993 dirá que sí. No era partícipe de la tercera fase y estaba al margen políticamente en defensa. Cosa que, para 2023, esas políticas de defensa, Dinamarca ha accedido a entrar en las políticas comunitarias de defensa. 30 años después. Uf. Por lo tanto, después del sí de Dinamarca, que costó muchísimo y generó un terremoto morrocotudo, entraría en vigor en noviembre de 1993. Aspectos más destacados, que sería el asunto del Tratado de Maastricht, dota de naturaleza política la integración, comunidades europeas, base económica, Unión Europea, carácter político, y pasaríamos a la estructura de los tres pilares, abandonado un tiempo después, ya con Lisboa en 2010. Pero en aquel momento estaríamos en la estructura de los tres pilares. Un primer pilar que incluía la CEE, la CECA y Euratom. Luego otro segundo pilar que incluiría justicia interior. Y un tercer pilar que hablaría de exteriores y seguridad común. El ámbito comunitario, habría políticas comunes, mercado interior, comunidades europeas, Unión Europea y Monetaria, aspectos que son objeto de integración y que los estados habrían ido cediendo competencias. El señor PESC, la política exterior y de seguridad común, y asuntos de justicia interior, como otro elemento aparte. Y esto sería el PESC y la AJI intergubernamental. Y habría habido consenso entre los gobiernos de los estados y los gastos serían financiados directamente por los estados, con el compromiso de convocar otra CIG, otra conferencia intergubernamental, en 1996. Principales reformas: ciudadanía europea, conjunto de derechos políticos por ser ciudadano de la Unión Europea, derecho de residencia en cualquier zona de la Unión, derecho a la libre circulación de las personas, derecho a votar y ser elegido en el lugar de residencia, Parlamento Europeo y municipales, derecho de petición al Parlamento Europeo, protección consular y diplomática en terceros países, crea la figura del defensor del pueblo, depende del Parlamento Europeo, reformas institucionales, Parlamento Europeo, derecho de evocación, petición a la Comisión de propuestas legislativas, procedimiento de codecisión, comparte decisiones en el Consejo en ciertas materias, mayor control sobre la comisiones de investigación, su gestión coincide con las legislativas del Parlamento Europeo, se crea el Comité de las Regiones, institución consultiva de regiones y administraciones locales, nuevas competencias comunitarias en educación, salud pública, consumidores, cohesión económica y social. Crea el Fondo de Cohesión. Países menos desarrollados, PNB por habitante inferior al 90% de la media comunitaria. Fondos para proyectos de infraestructuras y medio ambiente. Política exterior y de seguridad común. Cooperación política europea, CPE, APESC. Tímidos avances hacia el futuro. Política exterior común, política de defensa común. Las ampliaciones de los años 90, reunificación de Alemania en 1990, ampliación no por el sistema usual, entrada nuevo miembro, sino por la reunificación de un país miembro. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, el Tratado de Unificación en vigor en octubre de 1990, la RFA más la RDA, con el Tratado 2+4 entre la RDA y la RFA con la URSS, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, lo permite. Alemania cuenta ahora con 5 Länder más. Aumenta en la Unión Europea el peso específico, político, económico de Alemania. La cuarta ampliación comunitaria será la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. Noruega vuelve a decir que no en referéndum. La cuarta ampliación, pues la firma de adhesión será en 1994, entrará en vigor en 1995. En todos los casos hubo referéndums. En Austria, el 67%,
a favor. Finlandia, en general, el 57%. Y las Islas Aland, un 52%. Y en Noruega habrá un 47% a favor y un 52% en contra, por los recursos petroleros, la agricultura y la pesca. En enero de 1995, la Europa de los 12 pasa a la Europa de los 15. La Unión Europea se extiende hacia el centro y el norte de Europa, países de alto desarrollo económico y social, contribuyentes netos financieros de la Unión Europea, mayor interés por las políticas sociales y medioambientales en la Unión Europea, y saltamos al Tratado de Ámsterdam de 1997. Se emprenden reformas debido a que en Maastricht quedan asuntos pendientes. Se adquirió el compromiso de convocar una CIC para 1996, y entre finales de los 80 y principios de los 90 un numeroso grupo de países habían solicitado su entrada. La Unión Europea finalmente debía adaptarse para la futura nueva ampliación. La cronología, por lo tanto: grupo de reflexión en 1995, identifica los problemas, luego las soluciones, pues ciertamente conferencia, porque en el grupo de reflexión hará el informe Westendorp, Carlos Westendorp, ligado al Partido Socialista Obrero Español. La CIG, en 1996 a 1997, a mayo del 97, pues acuerda la reforma de los tratados, y el Consejo Europeo de Ámsterdam, de junio de 1997, aprobará el tratado y será firmado en octubre de 1997, con ratificación y entrada en vigor el 1 de mayo de 1999. Yo lo recuerdo porque el día 2 de mayo cogí un vuelo para estar una semana en Italia, en el viaje de estudios. Mantiene el esquema de los 3 pilares, simplifica el texto para ordenarlo, nueva modificación de los artículos, y se compone de texto más protocolos y declaraciones anexos al tratado de posición política sin valor jurídico. Principales reformas e instituciones: no se modifica a foto de lo propuesto, y aplazamiento de temas. Por ejemplo, votos en el Consejo, composición de la Comisión. El Parlamento Europeo consolida el dictamen conforme, adhesión de nuevos países, acuerdos internacionales, aportaciones de fondos estructurales y comisión, sanciones por por derechos humanos a un país de la Unión Europea. Es decir, ya está en Maastricht, sanciones a países por derechos humanos a un país de la Unión Europea. Simplifica y mejora el procedimiento de cohesión temática, pues empleo, políticas sociales, mercado interior, fondos estructurales, medio ambiente. El Consejo, decisiones por unanimidad excepcionalmente y por mayoría cualificada como norma general. La Comisión refuerza al presidente, el designado por gobiernos, aprobado por el Parlamento Europeo. Gobiernos más presidente nombran comisarios responsable de las líneas políticas de la Comisión. El Tribunal de Justicia, pues ciertamente ahí tenemos una amplia jurisdicción, aspectos de derechos humanos, aspectos de asilo, inmigración, fronteras, derechos humanos, sistema de protección y garantías jurisdiccionales, medidas contra toda discriminación, sexo, origen étnico, religión, opción sexual, nuevas competencias comunitarias, refuerza políticas ya existentes, salud, consumo, introduce empleo, protección social, orientando a aplicar medidas sociales. La Unión Europea marca las estrategias que cada Estado adoptará según el marco concreto. El Comité de Empleo de la Unión Europea examina cada Estado cada 6 meses. Cambios en la PESC, el segundo pilar. Potenciar acciones comunes, estrategias comunes, Consejo Europeo, posiciones y acciones comunes, ministros de Asuntos Exteriores, célula de prevención, unidad de análisis, misiones, Petersberg, mantenimiento de la paz y actuaciones humanitarias. Crea alto representante de la Unión Europea para la PESC. La UEO se configura como parte integrante del desarrollo de la Unión Europea en el futuro integración plena. Evidentemente cambia la AJI, el tercer pilar,
parte de sus atributos, como es el asilo, la inmigración, fronteras exteriores, cooperación judicial, se comunitarizan tras una fase de 5 años a partir de mayo de 1999. Otros aspectos siguen siendo intergubernamentales, como eran cooperación policial y cooperación judicial penal, incorporación de la cooperación reforzada, donde se aceptan distintos ritmos en la integración. Permite que un grupo de países profundice en un determinado ámbito con un mayor grado de integración. Por ejemplo, el euro, la euroorden de busca y captura. A finales de la década de los 90, tendremos durante 1999-2000, destacan varios acontecimientos, como el inicio de la tercera fase de la UEM, la Unión Económica y Monetaria, en enero de 1999, con participación de 11 países entonces en la zona euro, 12 desde el año 2000, habrá alguno más posteriormente, comienzan a ser operativos. El SEBC, ciertamente el sistema euro de Banco Central y el Banco Central Europeo. Proceso final de circulación del euro, enero de 2002. Dinamarca, referéndum de septiembre de 2000, negativa a adoptar el euro por 53,1% que no. Aprobación de la Agenda 2000, marzo de 1999, documento elaborado por la Comisión en 1998. Son las perspectivas financieras 2000-2006. Planificación presupuestaria plurianual. Planificar los gastos para la Unión Europea, para políticas comunitarias, introducción del euro y la futura ampliación que se daría en el año 2004. Acuerdo final en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999. La PAC absorberá en aquel momento el 46% de los gastos, los fondos estructurales y de cohesión el 33%. Importante partida para la ampliación. Entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam tras su firma en octubre del 97. Ratificación y entrada en vigor el 1 de mayo de 1999. Convocatoria de una nueva CIG, una nueva conferencia intergubernamental. El protocolo anejo al Tratado de Ámsterdam disponía la convocatoria de una nueva CIG que preparase una nueva reforma dirigida a introducir modificaciones en las instituciones europeas. En el Consejo Europeo de Colonia, de junio de 1999, convoca la CIG, que desarrollará su trabajo a lo largo del año 2000. Redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Consejo de Colonia encargará su elaboración. Convención formada por delegados de Estados, Parlamento Europeo y Parlamentos Nacionales. Texto adoptado y aceptado en el Consejo Europeo de Biarritz el 13-14 de octubre del año 2000. Principios fundamentales de la ciudadanía europea, pendiente para el Tratado de Niza, diciembre del año 2000. Vinculación jurídica. Incorporar el tratado. Limitarse a una declaración. Declaración unánime. Venga, hala. Anexo. Elecciones del Parlamento Europeo, nueva Comisión Europea, junio de 1999. Se celebran las quintas elecciones directas, 144 millones europeos, 626 eurodiputados, legislatura 1999-2004. Se nombra una nueva comisión, presidida por Romano Prodi. Tratado de Niza, cronología, la CIG desde febrero del 2000, Consejo Europeo de Niza, 7 al 11 de diciembre del año 2000, firmada el 26 de febrero del año 2001, proceso de ratificaciones, referéndum negativo en Irlanda. Un poco como respecto al Tratado de Maastricht de 1993 con Dinamarca, aunque con menor repercusión, porque ese primer referéndum del 7 de junio de 2001, con ese 54% negativo, luego entrará en vigor cuando se ratifique por parte de Irlanda unos meses después. Es la cuestión irlandesa. Las causas del no serán la baja participación, solamente un 33% participó. Partidarios del sí, que se abstuvieron. Problema de la neutralidad irlandesa en defensa de asuntos militares, reticencia al pilar de defensa y seguridad, campañas políticas de pequeños partidos, los verdes, el Sinn Féin, entonces era un partido pequeño, y ONGs, nuevo reparto del poder, peso de Irlanda en la Unión Europea, no favorable a Irlanda, precisamente, la cuestión del aborto, unión del aborto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha costado mucho el tema del aborto y otros elementos ligados a la Iglesia en Irlanda y en el norte también de ser superados. Posibles alternativas, la renegociación del Tratado de Niza o renegociación con Irlanda.
Esto último es lo que se hizo. Compromiso, pues ciertamente una nueva reforma en el 2004, convención en 2002, CIG en 2003, convención europea, Giscard d'Estaing. Tema principal, reforma de las instituciones pendientes desde el Tratado de Ámsterdam. Cuestión de fondo, el reparto de poder por los países en las principales instituciones, de cara a incorporación de nuevos países a la Unión Europea, y combinar la reformulación del peso de cada país actual y calcular el peso de los candidatos. A la vez mantener diversos equilibrios, la ponderación respecto a la población, no pura, Alemania y otros tres grandes, Reino Unido, Francia, Italia, los países grandes respecto a los países pequeños, las principales reformas institucionales, Parlamento Europeo, número de diputados, eran 626, con Ámsterdam 700 y con Niza un máximo de 732. Conlleva un nuevo reparto del número de diputados por país. Alemania alcanzó 99 y Malta 5. Aplicación en elecciones de 2004. Comisión Europea, entonces eran 20 comisarios por 5 países con 2 representantes, los 5 grandes, y los 10 países restantes con un comisario cada uno. Debates, todos los países quieren un comisario. Problema de eficacia de una comisión muy amplia, sobre todo cuando lleguen la comisión a 27. Problema de eficacia. Niza, a partir del año 2005, cada país un comisario y no más de 27 en total. Consejo de la UE, Consejo de Ministros. Temas claves, la reponderación de los votos y mayoría cualificada. Entonces había 15 con 87 votos y mayoría cualificada en 62 votos. El futuro sería a 27 países con 345 votos. Para la mayoría cualificada sería al menos 255 votos, con la mitad más uno de los países, 14, y que la representación del 62% de la población. Ese era el esquema que se pactó. Requisitos de la cooperación reforzada. En Niza, para que un grupo de países de la Unión Europea pueda avanzar más que el resto en un ámbito determinado, es necesario que participen al menos un mínimo de 8 estados. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, recogida como declaración sin incorporación al tratado, mayor eficacia jurídica vinculadamente a todos los estados de la UE, sin limitarse a una declaración. Opción aprobada. Limitarse a una declaración. Capítulos relativos a dignidad, libertad, desigualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia. Hacia una nueva reforma y ampliación de la Unión Europea. En 2004, aquello. Paralelamente al proceso de ratificación y al Tratado de Niza, se decide preparar una nueva reforma. Con el horizonte de 2004, las elecciones al Parlamento Europeo y una nueva comisión, incorporación de nuevos países a la Unión Europea, reformas en la Unión Europea. Y el cronograma que se estableció es la Convención sobre el Futuro de Europa, 2003-2005, la Conferencia Intergubernamental, la CIG, con participación de los países candidatos en la negociación cerrada, 2004, nuevo tratado y Constitución Europea, la Convención de la Comisión Europea en Laken, pues ciertamente el 15 de diciembre de 2001, aprueba la declaración Laken, la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing y vicepresidencia de Giuliano Amato y Jean-Luc Dehaene en esa convención. Los temas de debate, pues algunos, pues reparto de competencias, Unión Europea, Estados, regiones, instituciones europeas, eficacia, democratización, transparencia, reformas de varias instituciones, funciones de los parlamentos estatales en la Unión Europea, tratados e instrumentos normativos, simplificación del acervo jurídico, tratados parcheados, Constitución Europea, Estatuto Jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el papel de la Unión Europea en el mundo, la reevaluación de la Unión Europea ante una sociedad internacional siempre en cambio, la profundización de temas como asuntos exteriores, asuntos de seguridad y defensa, y la posición ante los temas de la agenda mundial, medio ambiente, desarrollo, armamentístico, injusticias, el hambre, el sistema institucional de la Unión Europea, el marco institucional único, 4 instituciones principales: la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, 3 instituciones como competencias: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el TJCE, el Tribunal de Primera Instancia, el TPI, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, el TJCE. Hay algunas comparsas interesantes, pero que no tienen importancia: el Comité Económico y Social,
el Comité de las Regiones, instituciones financieras, el Banco Central Europeo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Europeo de Inversiones. Es un sistema institucional producto de la historia de la integración europea. Creadas en distintas fases históricas, se han modificado y han evolucionado en diversos aspectos. A corto plazo, y con la ampliación de 2004, y con el futuro, que se seguirán haciendo en 2007, 2013, por ejemplo, con Bulgaria, Rumanía, Croacia, seguirán experimentándose cambios, por ejemplo, con el Tratado de Lisboa del año 2010. Es un sistema institucional original, único en el mundo y distinto al sistema institucional estatal clásico. En los estados existen división de poderes en teoría horizontal, separación de poderes legislativo, ejecutivo, judicial, y vertical, niveles administrativos, administración central, regional, local. Este esquema no sirve en la Unión Europea. El ámbito legislativo, la Comisión, Consejo, Parlamento; ejecutivo, Comisión, Consejo; el judicial de control, Comisión, Parlamento; Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; órganos monetarios y financieros, el Banco Central Europeo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Europeo de Inversiones; organismos consultivos, el CES, el CDR. Las instituciones asumen parte de la soberanía delegada por los estados y tienen competencias de atribución. Las instituciones pues no tienen poderes generales, gozan de competencias de atribución. Las instituciones deben colaborar entre ellas y pues representar los poderes de cada una. La Comisión Europea es una institución que representa los intereses generales de la Unión Europea, asegura la vida comunitaria por sus iniciativas legislativas, por gestionar las políticas comunes. Historia: inicialmente la alta autoridad de la CECA, la Comisión de la CEE y de Euratom, que se fusionarán en eso que decimos de 1965 a 1967. Actualmente la Comisión Europea trabaja, según el Tratado de la Comunidad Europea, en artículos 211 al 219, según el Tratado de las Comunidades Europeas, pero puede que hayan cambiado de número con el Tratado de Lisboa. Pero más o menos seguro que están por ahí. La sede central es Bruselas. Dependencias administrativas están en Bruselas y en Luxemburgo, y oficinas de representación en cada estado de la Unión, con delegaciones en el exterior, las llamadas embajadas ante la ONU, Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Composición: comisión. Sentido estricto: colegio de comisarios. Sentido amplio: colegio de comisarios más aparatos burocráticos y servicios. Direcciones generales: 20 comisarios. Pertenencia a 5 países: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España. 2, eso era antes. Luego pasó a 1, que antes aquí había 10 países con un comisario cada uno. Luego ha sido un comisario por país, haciendo unos gobiernos bastante amplios. Más que el que decían de Pedro Sánchez, que había 23 ministros, pues en Europa 27. Mandato de 5 años, coincidentes con la legislatura del Parlamento Europeo, proceso de elección. Los gobiernos nombran al presidente de la Comisión, el nombramiento es aprobado por el Parlamento Europeo, por lo menos así era antes de 2010. Los gobiernos, de acuerdo con el presidente, nombran al resto de los comisarios y la comisión se someten a votación de investidura por el Parlamento Europeo. El cargo de comisario es independiente de los gobiernos e incompatible con otro, ya sean tareas profesionales y empresariales. En los países con 2 comisarios era usual que uno estuviera cercano al gobierno y otro cercano a la oposición. La comisión, pues ciertamente ha cambiado, pero sigue habiendo la lucha entre lo intergubernamental, la lucha de los ministros, de los gobiernos, de los ejecutivos, a través de las instituciones que reúnen a los gobiernos de Europa, con la Comisión, en esa dualidad de quién ejerce el liderazgo actualmente entre von der Leyen y Charles Michel. Por lo tanto, organización y funcionamiento, pues funcionamiento colegiado, responsabilidad colectiva de todas las decisiones. Cada comisario resume una o varias carteras. Estructura administrativa similar a los ministerios, direcciones generales, divisiones, unidades. Cuenta con aproximadamente 18.000 funcionarios al comienzo del siglo XXI. Es la mayor institución europea en cuanto a personal: colegio de comisarios, órgano de dirección política, presidente, vicepresidentes, carteras, agricultura, pesca, asuntos económicos y monetarios, relaciones exteriores. Cada comisario pues tiene su gabinete para información,
coordinación, asesoramiento. Las direcciones generales, el aparato burocrático. La Dirección General 1 era Relaciones Económicas y Exterior. La 1A, Relaciones Políticas Exteriores. La 2 era Asuntos Económicos y Financieros. La Dirección General 3, Industria. La 4, competencia, ya está la dirección 24, que era consumo. Servicios comunes, Secretaría General, Servicio Jurídico, Servicio de Traducción, Oficina de Estadística, Oficina de Publicaciones, Oficina de Ayuda Humanitaria, comités consultivos y comités de expertos, asesoramiento para temas específicos. Funcionamiento y atribuciones, pues es guardiana. La Comisión es guardiana de los tratados, compartido con el TJC. Vela por el cumplimiento de la legalidad comunitaria, de los tratados, derecho derivado, con capacidad sancionadora a personas físicas y jurídicas, investiga y sanciona casos de fraudes, capacidad de iniciativa legislativa, función de impulsor de la legislación. El proceso legislativo comienza con una propuesta de la Comisión. La misma es presentada al Consejo y al Parlamento Europeo. Con el TUE, tal capacidad no es exclusiva. Consejo y Parlamento Europeo pueden instar a la Comisión a elaborar iniciativas de ejecución de las políticas comunitarias. Ejecuta y materializa las políticas comunitarias, gestiona el presupuesto comunitario, representación exterior de la Unión Europea, compartida con la presidencia del Consejo Europeo, negocia los acuerdos internacionales de la Unión Europea con terceros, acuerdos de cooperación comerciales. Representa a la Unión Europea ante organizaciones internacionales, oficinas de representación de la Unión Europea en numerosos países. Funciones y atribuciones, pues legislativas, adopción de decisiones normativas, reglamentos, directivas, decisiones según el mecanismo de procedimiento de codecisión, normalmente previa iniciativa legislativa de la Comisión. La decisión del Consejo debe ser trasladada al Parlamento Europeo para su aprobación o para su modificación y volver a ser tratada por el Consejo y reenviado al Parlamento Europeo. En temas de la PESC y AJI, el segundo y tercer pilar, antes de Lisboa, el Consejo contaba con todos los poderes, adoptando presidencia común, posición común y acción común. Ejecutivos, ejecución normativa de los actos legislativos. Nota, este poder del Consejo puede delegarlo en la Comisión. Relaciones exteriores, concluyen los acuerdos comerciales con terceros países previamente negociados por la Comisión. Negocia y concluye los acuerdos de asociación. Negocia y concluye los convenios internacionales en materia de cooperación judicial. La policía se pronuncia sobre las peticiones de adhesión que solicitan su entrada en la Unión Europea, teniendo en consideración el informe de la Comisión y el dictamen conforme del Parlamento Europeo. Consejo Europeo es una institución que dirige y orienta el proceso de integración, marca las líneas estratégicas de actuación de la Unión Europea consensuadas por los Estados. Es el principal órgano político de la Unión Europea. Son las denominadas cumbres europeas. La historia ciertamente son reuniones de jefes de Estado, de gobierno. En 1974 se formalizan en las cumbres y se crea el Consejo Europeo. La AUE en 1986 da reconocimiento jurídico, legalización. La TUE de 1992 se reconoce como institución de la Unión Europea, artículo 34 de la TUE del año 1992-93, Tratado de la Unión Europea. Sede, el Consejo Europeo se realizaba en sus reuniones usualmente en ciudades del país que ostenta la presidencia generalmente de la Unión Europea. Luego se tradujo en que todas se harían en Bruselas. Composición: jefe de Estado y de Gobierno más presidente de la Comisión, asistidos por los ministros de Exteriores y un miembro de la comisario de la Comisión. El presidente del Parlamento Europeo asiste al inicio de las sesiones. En ocasiones, a una de las sesiones del Consejo se invita a uno o varios jefes de Estado o de Gobierno de terceros países. Organización y funcionamiento: reuniones ordinarias 2 veces al año, junio y diciembre, extraordinarias para temas específicos. Se realizan en el país que ocupa la presidencia hasta que se decidieron trasladar a Bruselas. En cada Consejo Europeo se aprueba un documento denominado Conclusiones del Consejo Europeo de texto de gran valor. Funciones y atribuciones: impulsar, orientar políticamente el proceso de la integración, líneas directas en temas políticos, económicos e institucionales, enfoque general de las políticas comunitarias, coordinación Unión Europea-Estados, declaraciones sobre la PES, temas internacionales, cerrar las negociaciones de las grandes reformas de los tratados comunitarios, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa. Parlamento Europeo, institución que representa a los pues entonces eran 374 millones de ciudadanos de la Unión Europea
Lentamente ha ido ampliando sus funciones, asegura con limitaciones el control político de la Unión Europea, con la CECA, Asamblea Parlamentaria, desde 1958, Asamblea Parlamentaria de las Tres Comunidades, desde 1962, Parlamento Europeo, cambio de nombre, desde 1979, elección por sufragio universal directo, artículos 189 a 201 del TCE, sedes Estrasburgo, en los plenos, que se hacen una vez al mes, excepto agosto. Bruselas, comisiones y la mayoría de los plenos. Luxemburgo, Secretaría General. En cada estado de la Unión Europea, oficinas de información. Composición, entonces eran 626 eurodiputados. Mandato de 5 años, elección circunscripción estatal, escrutinio por regiones, Bélgica, Italia, Reino Unido, sistema mixto, Alemania, marco estatal, solo España. Todo ciudadano de la Unión Europea puede votar o ser elegido en el país de residencia. Y ciertamente hay un desglose de europarlamentarios que en aquel momento, a comienzos del siglo XXI, era Alemania 99, Reino Unido, Francia, Italia 87 cada uno, España 64, Países Bajos 31, Grecia, Bélgica y Portugal 25, Suecia 22, Austria 21, Dinamarca y Finlandia 16, Irlanda 15 y Luxemburgo 6. Pero esto cambiaría en 2004 con la entrada de 10 países y luego con Bulgaria, Rumanía y Croacia. Problema de la ponderación. Un diputado por Alemania son 830.000 habitantes. Y un diputado por Luxemburgo son 70.000 habitantes. Aumento de presencia de mujeres. En el 79 serían 71 diputadas, el 16,3%. Y en 1999, 186 diputadas, el 90... Estaba leyendo el número al revés. El 29, no el 92. El 29,7. El feminismo igual quiere el 92. Pero no, 186 diputados, 29,7%. Organización por grupos parlamentarios según ideología y planteamientos políticos y sociales. Y por lo tanto, el proceso de codecisión, creado en Maastricht desde el Tratado de Ámsterdam, es la fórmula más habitual en el proceso legislativo comunitario. Permite modificar la legislación en pie de igualdad con el Consejo. Este necesariamente debe tener en cuenta la posición del Parlamento Europeo. A lo largo del proceso, si no hay acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, se llega a un comité de conciliación. Si hay acuerdo, se realiza una tercera lectura confirmando el resultado. Y si no hay acuerdo, el acto jurídico no se adopta. Por ejemplo, en numerosos temas, aspectos de mercado interior, salvo fiscalidad, educación, cultura, salud pública, redes transeuropeas, programa de medio ambiente, poder de control político, principalmente sobre la Comisión. Acepta o rechaza el nombramiento del presidente. La Comisión, a propuesta de los gobiernos, efectúa la investigación de la investidura de la comisión una vez los comisarios son designados por el presidente y los gobiernos. Censura la comisión. Si se aprueba por mayoría de 2/3, la comisión debe dimitir. Formulación a preguntas a los comisarios sobre sus actividades. Creación de comisiones de investigación. Esto era lo que había insinuado antes. Respecto a la gestión de la comisión, estaba pensando en la investigación acerca de la comisión Santer, que estuvo luego el señor Marín durante 6 meses de presidente de la Comisión Europea. Sobre el Consejo de la Unión Europea. La presidencia del Consejo informa regularmente al Parlamento Europeo sobre su programa semestral, las conclusiones de cada Consejo Europeo, resultados, final de semestre. O sea que, bueno, pues lo que dijo José María Aznar en una vez en el Parlamento Europeo, de vaya coñazo que acabo de soltar. Aznar, poder presupuestario. El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto anual, puede proponer modificaciones a los presupuestos preparados por la Comisión, así como la posición adoptada sobre los mismos por el Consejo. Realiza la evacuación de la gestión presupuestaria tras su ejecución. Y otras atribuciones son el derecho de petición a los ciudadanos. El Parlamento recibe solicitudes de los ciudadanos, bien individual o colectivamente, sobre un asunto de cualquier ámbito comunitario que le afecte directamente. El presidente del Parlamento Europeo remite la solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Una vez estudiada, debe contestar por escrito, señalándose la posible decisión. Nombramiento del Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo recoge quejas respecto a la negligencia administrativa por parte de las instituciones y organismos europeos, salvo el TGCE y el TGPI. Investigan casos y propone una recomendación. La institución debe contestar. Y aquí tendríamos el marco general, por lo menos hasta los tratados de
Ámsterdam, de Niza, de los marcos de la Unión Europea, con un poco de historia, para que hayamos visto cómo se ha producido la construcción del proyecto de la Unión Europea, por lo menos hasta comienzos del siglo XXI. Y como decíamos, en otro caso, con respecto al sistema político español desde el año 2002 a 2022 aproximadamente, pues ciertamente igual hablaremos acerca de esto en un conversatorio con alguien, acerca de la situación de la Unión Europea tras el rechazo en 2005 de la producción de la Constitución Europea. La Constitución Europea, rechazada en Francia y los Países Bajos, y que no pudo entrar en vigor, y razón por la cual se llegó al Tratado de Lisboa en 2010, y con toda la situación posterior respecto a las instituciones internas, la necesidad de una reforma, las ampliaciones y las dificultades dentro de Polonia, Hungría, también la situación de Ucrania. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Espero haber sido de ayuda por poner un poco de luz sobre la historia de la construcción europea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.